noches, mi nombre es Marcela Pedraza del Grupo 140. A continuación voy a hablarles acerca de los modelos del consumidor desde un contexto social y cultural. Para iniciar, definamos dos conceptos: comportamiento del consumidor, que se refiere a la observación y estudio de los procesos mentales y psicológicos que suceden en la mente de un comprador cuando éste elige un producto y no otro, con la finalidad de comprender el motivo por el que sucede de esta manera. Y consumidor, que es aquella persona que consume o utiliza un bien, producto o servicio para satisfacer una necesidad. Los modelos del comportamiento del consumidor son tres. Está el modelo económico de Marshall, que este modelo dice que las decisiones de compra son el resultado de cálculos económicos, racionales y consistentes. El comprador trata de gastar su dinero en mercancía que le proporcione utilidad de acuerdo con sus gustos. El modelo psicológico social de Veblen considera al hombre como un animal social. Veblen toma en cuenta los factores de influencia externa que agrupan la conducta del consumidor, como lo son cultura, grupos de referencia y familias. Y el modelo psicoanalítico de Freud: cada persona cuenta con energía psíquica repartida en facetas de la personalidad. La energía se proyecta hacia la satisfacción inmediata de las necesidades de. En la guía nos sugieren tres preguntas. Vamos a contestarles. La primera es: ¿cuáles son las variables que influyen en la conducta del consumidor? Y las variables son las culturales, sociales, personales y psicológicas. Las culturales. Estas se dividen en cultura, subcultura y clase social. Que la cultura es la suma de creencias, valores y costumbres que sirven para regular el comportamiento de una sociedad. La subcultura es el grupo cultural distintivo que existe como un segmento identificable dentro de una sociedad más grande y compleja. Y la clase social, la división de miembros de una sociedad en una jerarquía de clases con estatus distintivos. Hablamos de clase social baja, media y alta. Los siguientes factores son los sociales, que se dividen en grupos de referencia, familia y roles y estatus. Los grupos de referencia son todos los grupos que tienen influencia directa o indirecta sobre las actitudes o comportamientos de una persona. La influencia de la familia se ha considerado como un factor de máxima relevancia en el comportamiento del consumidor. Los hábitos y costumbres adquiridos en el hogar influyen en gran parte en los comportamientos futuros de consumo del individuo. El rol son las actividades que se espera de una persona lleve a cabo de acuerdo al estatus que tiene, y el estatus es el puesto que le corresponde a cada miembro en la. Los siguientes factores son los personales, y en ellos encontramos la edad y fase del ciclo de vida. En la edad correspondería si la persona está joven, adulto, anciano, si está casado, soltero, viudo. En la ocupación y la profesión o oficio de las personas, las circunstancias económicas influyen en el patrón de comportamiento del consumidor. El estilo de vida es cómo vive la persona, por ejemplo, gustos por la comida, la salud, etc. La personalidad y autoconcepto de la imagen que tienes de ti. Los siguientes factores son los psicológicos. En ellos encontramos la motivación, que es la fuerza impulsadora dentro de los individuos que los empuja a una acción. La percepción es el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. El aprendizaje es el proceso mediante el cual los individuos adquieren conocimiento y la experiencia respecto de compras y consumo que luego aplican a su comportamiento futuro. Las creencias es un pensamiento descriptivo de una persona tiene acerca de algo. La actitud describe las evaluaciones cognitivas permanentes, favorables o desfavorables, sentimientos, emociones y tendencias de acción de una persona hacia algún objeto. Percepción. ¿Cuáles son los tipos de estímulos importantes? Definamos percepción. Es el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente. Los elementos de la percepción son la sensación, que es la respuesta inmediata de los órganos sensoriales ante un estímulo del ambiente. El umbral absoluto es el nivel más bajo en el que un individuo puede experimentar una sensación. La persona empieza a detectar una diferencia entre algo y nada. La adaptación sensorial es cuando el consumidor se acostumbra a un nivel de estimulación y deja de percibir diferencias. El umbral de diferencia, que pasa desapercibido, es la mínima diferencia que es posible detectar entre dos estímulos similares. Y la percepción subliminal son los estímulos
demasiado débiles o breves para ser vistos o escuchados conscientemente, pero son lo suficientemente fuertes para ser percibidos por una o varias células receptoras. Los elementos de la percepción son tres. El primero es la selección perceptual, que depende de la naturaleza de los estímulos, las expectativas, las motivaciones y la percepción selectiva, y originan exposición selectiva, atención selectiva, defensa personal, bloqueo perceptual. Segundo, la organización perceptual. Los principios esenciales son figura y fondo, agrupamiento y cierre. Y tercero, la interpretación perceptual. Los estereotipos que originan apariencia física, conclusiones apresuradas, primera impresión. También existen estímulos intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos tienen que ver con las características físicas del producto, tales como la forma, el tamaño, el color, el sabor, etc. Y los extrínsecos tienen que ver con la imagen obtenida mediante la publicidad, la información, los medios de comunicación. Los factores importantes en la identidad, cultura y memoria. La identidad es aquel que sabe lo que quiere, que es capaz de formular objetivos, de elaborar y ejecutar estrategias individuales y colectivas para el logro de los mismos, que sabe cómo reflexionar y evaluar sus prácticas y la de los demás, que conoce en gran medida la lógica del funcionamiento de la sociedad y es capaz de adaptarse y proponer su transformación. La cultura, consideramos las influencias transculturales y subculturales. Las primeras tienen que ver con variaciones en las normas y los valores en diferentes sociedades. Una tendencia muy importante es la creciente globalización de los valores a través de las influencias como el internet y los canales de televisión por cable. Y las subculturas tienen valores que las distinguen de la sociedad como un conjunto e influyen en el comportamiento de la memoria. Es el proceso mediante el que se codifica, se almacena y se recupera la información. Un consumidor podrá procesar un estímulo simplemente en términos de su significado sensorial, como su color o figura. Cuando esto ocurre, es posible activar el significado. Cuando la persona ve una imagen del estímulo y los mensajes publicitarios con aspectos originales, tienen muchas posibilidades de ser recordados. Muchas gracias.